integrando después. Yo les voy dando acceso, no se preocupen. Y listo. Iniciamos la grabación de la conferencia y oficialmente les quiero dar la bienvenida a todos y todas esta tarde, 2 de diciembre, a nuestro ciclo de conversatorio, charlando con los expertos desde una óptica real. Como lo vieron en las invitaciones que estuvimos circulando por el campus, pues el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y que creemos que representa a un grupo que no siempre es representado lo suficiente en muchos espacios. Para el día de hoy tenemos el tema derecho a la igualdad en temas LGBT y nos acompaña Ivy Guzmán. Les voy a leer la semblanza de Ivy para que conozcamos un poco más de ella y por qué nos está acompañando el día de hoy. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Actualmente colabora en la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es integrante de la vocalía de género del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, así como de la vocalía de acción social en la Sociedad de Alumnos de la Universidad Iberoamericana. También ha tenido diversas participaciones en el programa de televisión Derecho a Disentir en Justicia TV, donde ha debatido temas como los derechos de las personas LGBT+, feminicidio, la reforma judicial, entre otros. Si nos damos cuenta, la verdad es que el día de hoy tenemos una ponente increíble y te agradecemos mucho, Ivy, por aceptar esta invitación. Sin más, es un honor para la Universidad del Valle de México tenerte aquí el día de hoy con nosotros y nosotras. Y sin más, le doy la palabra a Luis. Como ya saben, Luis es nuestro moderador que nos ha estado acompañando durante todas las sesiones. Y damos inicio. Adelante. Pues muchísimas gracias, Ivy, por haber aceptado esta invitación y que nos puedas instruir en estos temas LGBT y derechos y demás. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Lo planeamos ya con un poquito de anticipación, pero creo que estamos bastante listos, Luis. De hecho. Bueno, Ivy, pues empecemos. A mí me gustaría partir a abordar el tema con que nos menciones si existe una igualdad de derechos en la comunidad LGBT. Uy, ahí empezamos con problemas, ¿no? Porque primero, o sea, tenemos que entender qué es un derecho a igualdad, o sea, tenemos que ver de una manera muy sencilla, entendernos todos en un mismo plano. El problema es que no todos siempre vamos a estar en un mismo plano. Entonces, cuando hablamos de igualdad, no quiere decir que le vas a dar exactamente todo como es a la misma persona o a las mismas personas. Tienes que atender a las cualidades específicas de cada persona para ponerlos en el mismo plano, que estén equilibrados. Cuando nos referimos dentro de la comunidad LGBT, realmente esto no pasa porque sufren discriminaciones que los desacomodan exponencialmente fuera del plano que una pareja heteronormada normal generalmente sí tiene acceso, ¿no? O sea, por ejemplo, esto lo podemos ver en muchas disposiciones, cuando en bastantes regulaciones locales el matrimonio estaba limitado es una relación entre un hombre y una mujer, y hasta ahí, párala de contar, ¿no? O sea, no podías tener acceso si tenías una representación entre dos parejas del mismo sexo, o sea, esto estaba plenamente descartado. Entonces, desde ahí hay un fenómeno en el cual socialmente y judicialmente y legalmente se está desequilibrando, se está delegando y dejando hacia atrás este tipo de personas que además se van a enfrentar a una doble lucha, porque tiene una lucha de aceptación social y además una lucha de aceptación jurídica. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, tenemos un problema bastante grande ahí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de... Es que estoy aceptando gente. En el matrimonio hay un impedimento legal en atención a disposiciones exclusivas que te prevén parejas heterosexuales, ¿no? Se podían promover o se pueden promover amparos todavía porque no es legal en todas las jurisdicciones que existen en nuestro país. El problema del amparo es que solo tiene efectos para las partes, o sea, sí puede que le resuelvan a una persona en donde el matrimonio igualitario actualmente no esté legalizado, pero solo va a tener efectos para esa pareja. Entonces, ¿qué pasa con el resto de personas que están todavía en un proceso esperando a ver a qué hora llega la sentencia, que llegue al tribunal colegiado, que llegue a la Suprema Corte y a ver a qué hora les pueden resolver? Y todos los
pérdidas que van a sufrir por este procedimiento, ¿no? O sea, desde ahí hay un problema nuclear en el sentido de que ¿por qué se está delegando a una persona por su simple condición de preferencia de orientación sexual, ¿no? Orientación, preferencia, no. Si tú entiendes una orientación sexual como lo que es una categoría sospechosa que están previstas en el artículo 1 constitucional, una categoría sospechosa es una distinción que se llega a hacer o llamémoslo un foco rojo. Cuando tú en una norma prevés una de estas categorías sospechosas, inmediatamente el juzgador tiene que llamar la atención ahí. Es como, ¿por qué se está haciendo esta distinción a esta persona? ¿Está justificada esta distinción? ¿Tiene una finalidad? Se hace lo que se llama el test de proporcionalidad para determinar si esa desigualdad o esa diferencia tiene algún sentido teológico realmente funcional. En estos ordenamientos que regulan las disposiciones de lo que es el matrimonio, muchas veces no tenía el más mínimo sentido, ¿no? O sea, te decía la definición como es entre hombre y mujer con la finalidad de procrear. O sea, que si no procreas, que si no puedes tener hijos, ya no eres familia, ya no tienes matrimonio. O sea, son una serie de conductas legales, de conductas por parte de los diputados, de parte de las cámaras que realmente no están fundamentadas, no están persiguiendo un fin lícito, ¿no? O sea, no están atendiendo una realidad social. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú analizas, por ejemplo, los conceptos de familia en el artículo 4 constitucional, ya no se habla de mamá, papá, hijo, hija y perrito, ¿no? O sea, de hecho, el INEGI, poco más de la mitad, en el último censo que hizo, poco más de la mitad son las familias que cumplen ese modelo. O sea, hay millones y millones que para nada, ni siquiera se acercan. ¿Por qué? Porque la familia es un concepto dinámico. Ok, es un concepto que va evolucionando, es un concepto que totalmente va a atender a las situaciones sociales, a los progresos, a los avances. O sea, tenemos que entender el matrimonio como un derecho humano. Esto quiere decir que tiene un piso mínimo. Están en un constante progreso. Se van ampliando a través de interpretaciones, a través de sentencias, o sea, en principios por persona. Los poderes aquí tienen dos obligaciones. Tienen una obligación positiva y una obligación negativa. La obligación positiva va a versar en cuanto a que tienen que buscar ampliar estos derechos. Y la negativa es básicamente que si ya alcanzaron un piso mínimo, no acabárselos. ¿Qué es lo que pasó en el matrimonio? Cuando por fin se empiezan a hacer como pronunciamientos en los que se regula, por ejemplo, en la Ciudad de México, que me parece que es a partir del 2009 más o menos, ya entra el concepto de unión libre. O sea, ya no nos estamos delimitando a exclusivamente este modelo, ¿no? O sea, ya estamos viendo más allá, ya estamos entendiendo que hay modelos más dinámicos, que hay otras formas de familia previstas. O sea, se hizo una protección mayor. Sin embargo, aquí tenemos que entender que abarcó en un ámbito meramente local. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se trató de hacer? Se entendía algo que era la sociedad de convivencia. Que la sociedad de convivencia, la definición tal cual es un acto jurídico por el cual dos personas, básicamente era un contrato por admitir, para realizar ciertos efectos jurídicos, pero que estaban muy lejos de todos los beneficios que te podía dar, por ejemplo, la unión ya considerada como matrimonio. Y tan era así que incluso, o sea, por ejemplo, para ciertas instituciones o ciertos accesos, como vamos a tratar un poquito más adelante, que es, por ejemplo, la adopción homoparental, la gente que estuviera en sociedad conyugal no tenía acceso a esta. Entonces la sociedad conyugal fue como, pues no te voy a conceder el matrimonio, pero tienes aquí una figura medio chistosa que creamos exclusivamente para ti. O sea, esto es una discriminación y es una segregación absoluta, ¿no? Es como, no te voy a considerar en las mismas circunstancias de igualdad como para que tu persona con distinta orientación sexual puedas tener los mismos derechos que yo. Y aquí estás atacando la igualdad, o sea, pero de una forma inimaginable, bruta, extraordinaria. ¿Por qué? Porque te voy a privar de los derechos porque tú no estás sentando en un modelo que yo pueda considerar adecuado. Y aquí es cuando tú te preguntas, ¿por qué no estamos accediendo a estos modelos, no? ¿Cuáles son las trabas? Y sí hay un contexto social heavy, o sea, en el sentido de que te estás reportando constantemente en situaciones de un choque social, ¿no? Que muchas veces es la misma sociedad la que se retrotrae, la que no quiere promover o que se entienda que haya esta igualdad de derechos para todos, pero creo que ahí es un conflicto incluso aún muchísimo más antiguo, más nuclear, en el sentido de que se tiene que cambiar incluso el discurso docente para atender
por qué no se tienen estas concepciones de igualdad, de por qué va a haber personas diferentes, evidentemente. O sea, la igualdad no es que todos estemos cortados con la misma tijera, la igualdad son las mismas oportunidades para cada persona con su particular circunstancia. Y estas mermas que se generaron al impedirse el matrimonio, este incumplimiento social, incumplimiento legal, siguen permeando y se siguen generando. Porque incluso, o sea, el legislador al momento de modificar estas disposiciones y ya permitir este tipo de uniones, está mandando no solo el mensaje legal, sino también un mensaje social. O sea, si es como, Oaxaca o Chiapas o Campeche ya se está permitiendo este tipo de uniones, ok, la sociedad de Campeche va a decir como, ok, entonces esta es la realidad la que tenemos que entender. Estas son las reglas, así evolucionó y así estamos progresando. Entonces, la figura de matrimonio, si bien aún le queda mucho por recorrer, se ha avanzado muy poco, pero se ha avanzado precisamente por grupos sociales, por litigios estratégicos, por parejas que se dieron cuenta que neta, o sea, estaban muy, muy, muy afectados y que no se podían aspirar a una igualdad modelo por una categoría, por una idea de discriminación, porque entendemos la igualdad y la discriminación como la no discriminación como dos caras de la misma moneda. No, o sea, por un lado, si hay discriminación, nunca va a haber igualdad. O sea, es un binomio que va a la par todo el tiempo. Y esto, o sea, se vierte, se desprende en todas las demás categorías, en todos los demás temas. O sea, en cuántas situaciones, o sea, no estás permitido, no tienes un acceso a derechos, no tienes una protección. O sea, es una vertiente bastante amplia. ¿No crees? Sí, en efecto. De hecho, me gustaría que también nos explicaras la figura de concubinato y de matrimonio y cuáles son los derechos que se obtienen al contraer estas figuras por las personas para ver cuáles son los derechos que se merman a las personas, pues, con una orientación sexual diferente, ¿no? A la heterosexual y, y pues para poder conocerlas como tal. Ok, bueno. En la Ciudad de México, por ejemplo, el artículo que regula el matrimonio es el 146, que dice, es la unión libre entre dos personas para realizar la comunidad de vida, donde se procurarán respeto, ayuda mutua y debe hacerse frente a un juez del registro civil. Palabras más, palabras menos. ¿A qué te da acceso todo esto? O sea, dentro del capítulo de personas y familia en el Código Civil, que también se regula el concubinato, tú como pareja ya bajo esta protección de institución jurídica tienes acceso a muchos beneficios como la seguridad social, por ejemplo, tu pareja, tu esposo o esposa va a tener acceso, que si tú eres un trabajador del Estado, vas a tener también acceso a un seguro, tienes acceso a préstamos, decisiones médicas, regulaciones económicas importantes, hay una mayor, ahora sí que como protección al individuo, protección social, dentro de lo que está pasando. O sea, sí son una serie de privaciones en las que te puedes ver afectado, o sea, también situaciones bancarias, situaciones sociológicas, o sea, es una lista bastante amplia que tú al permitir que solo un determinado grupo tuviera acceso tanto a la figura de concubinato, de matrimonio, que ahorita ya, o sea, se puede, por ejemplo, entrar a la Ciudad de México y se reconoce. Sin embargo, sigue habiendo muchos ordenamientos que solo lo encajuelan o lo delimitan a que sean parejas en el modelo heteronormado regular. Es este tipo de privaciones. Creo que los ejemplos más claros o donde yo lo veo muchísimo más directo son en todos los de seguridad social. Hace poco tiempo, de hecho, hubo un litigio en Nuevo León sobre una pareja de mujeres que una de ellas era trabajadora del Estado y quería inscribir a su esposa, o sea, ya esposa, en el Seguro Social. Y dentro de las normas del ISSSTE, aunque no decía como tal hombre y mujer, usaban como muchos pronombres reflexivos en los que se entendía que tenía que ser necesariamente a su esposo o al trabajador con su esposa. O sea, entonces, aquí lo que pasaba es que era una discriminación por resultado, porque el resultado de esta que no pudieran tener acceso a la seguridad social, o sea, que era uno de los beneficios que matrimonio, por el simple hecho de estar casadas, debieran de tener acceso.
Lo que hicieron estas personas fue que promovieron un amparo justamente, o sea, lo que lista decía es que yo no puedo inscribirlas porque la norma a mí me limita para hacerlo. Pero el problema es de dónde surgió esa norma, ¿no? O sea, hay una división, hay una doble visión ahí, tanto legal o social, porque estás discriminando por el resultado aplicativo de la norma, que si bien la norma no te está diciendo hombre o mujer, se entiende de la lectura de la misma que está afectando a un grupo determinado. O sea, genera una desigualdad sin justificación o beneficio por razón o motivo que no tiene un contexto social lógico. Atenta contra la igualdad y la no discriminación. Se piensa en una ideología de cómo deben estar escritas las leyes y el periodo de tiempo que merma o que se regula entre que se hace una solicitud para poder acceder a estos derechos que matrimonialmente te los concederían ipso facto y sin ningún problema y sería un trámite relativamente corto. Aquí tienes que pasar por todo un litigio tortuoso y terrible para poder tratar de aspirar a algo que tú pudieras tener de manera inmediata si cubrieras y cupieras dentro del modelo normativo, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que hay una privación, hay un grupo que se está viendo constantemente vulnerado por todos estos derechos que, o sea, incluso hasta concubinato tienes derechos de herencia, tienes derechos alimenticios, por ejemplo. O sea, ya llegamos a conocer casos de parejas que evidentemente pues no tenían acceso al matrimonio, pero una pareja de personas del mismo sexo, no podía haber una exigencia sucesoria, no podía haber una exigencia de alimentos, porque la familia decía, es que son roomies, o sea, cuando la realidad era evidentemente otra, ¿no? Entonces, derechos sociales, derechos económicos, derechos sucesorios, alimentos, decisiones médicas, o sea, todo esto se pierde por el simple hecho de que no te considero como un igual a mi persona. No sé si me explico. Perfecto. De hecho, antes de pasar a lo siguiente, Ángel, un participante, nos escribe que tiene una duda acerca de los pronombres, que si el nuevo pronombre ella está aceptado legalmente. No, todavía no está aceptado. Igual que como ha pasado, creo que va a ser algo que va a tardar un poquito porque, pues sí, o sea, tenemos que entender que el derecho atiende a la realidad social, o sea, el derecho sirve a la sociedad no tiene que servir al derecho, se tiene que regular conforme está, pero es un avance constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, figuras sociales hace 10 años eran impensables, ya se están generando. Yo creo que ahorita todavía los pronombres ella y de ese tipo puede que carezcan todavía de un proceso que vaya a tardar, pero actualmente no se han previsto. Difícilmente están previsto el lenguaje incluyente. Ahí vamos, pero es algo. Ok. Bueno, nos gustaría que nos hables sobre adopción homoparental. Sí. Bueno, la adopción homoparental es un tema muy complicado porque hay un tema de interés superior del menor. O sea, todo el derecho privado es tema de los privados, excepto cuando hablamos de familia. Cuando hablamos de familia hay algo que es el orden público, porque al Estado, a la sociedad le interesa proteger la unión familiar. Y unión familiar entendida como modelo evolutivo, dinámico y cambiante. Ahora, cuando hablamos de derecho familiar y hablamos de adopción, es un tema porque sí entra claramente el orden público, pero hay que entenderlo desde distintas vertientes, ¿no? ¿Qué pasa con la adopción homoparental? Creo que un caso muy bueno que resolvió la Suprema Corte hace como un par de años era respecto que las parejas en sociedad de convivencia no tenían acceso a ser considerados como adoptantes. O sea, los requisitos para la adopción era que estuvieran casados necesariamente. Entonces, o sea, cuando se trata de impugnar, dice como, no, pues es que ustedes tienen la sociedad de convivencia, pero es que, a ver, espérame, o sea, tú no estás considerando la sociedad de convivencia como un sujeto factible, un sujeto capaz para ser considerado, para ser parte de la adopción, ¿no? Entonces había una discriminación indirecta porque aunque
si bien no se estaba, o sea, existía la sociedad de convivencia estaba limitada para acceder a otras instituciones, como por ejemplo era el de la adopción, ¿no? O sea, el tema de la adopción aquí es que va a haber varios sujetos involucrados. Cuando hablamos del menor, el menor de lo que está privado no es de una mamá y un papá. O sea, porque como les mencioné hace ratito, realmente poquito más de la mitad de la sociedad mexicana cumple con ese modelo. Realmente las formas de familia son muy variadas. De lo que está privado el menor es de personas que tengan la disposición, el tiempo económico, cualidad y todo lo necesario para ser considerados como adoptantes. ¿Ok? O sea, de lo que está privado es alguien que lo cuide, alguien que vea por el menor. Entonces, cuando se da esta figura de las prohibiciones o las trabas dentro de la adopción homoparental, realmente es porque se está juzgando de una forma ex ante, o sea, se está haciendo un juicio previo de ni siquiera te voy a considerar con la aptitud para que seas considerado adoptante. O sea, ya el proceso de adopción, si cumplen con las cuestiones sociales, psicológicas, económicas, será aparte. Pero aquí ni siquiera entras en la posibilidad de que te podamos tener en cuenta en el mapa. O sea, estás absolutamente fuera del mapa, ¿no? Entonces, aquí al tomar estas ideas o estas imposiciones, no solo, o sea, independientemente de que prives al derecho a la familia de dos personas que tienen la voluntad, la disposición y la posibilidad de poder cuidar a un menor y de poder solventarlo, estás privando al menor de una familia. O sea, el que va a estar rebotando en el sistema, el que va a estar sufriendo a ver a qué hora con una familia que lo quiera o no, es el menor. O sea, ¿cuántos procesos de adopción realmente culminan? Son muy, muy pocos. O sea, realmente están muy delimitados y son muy gravosos, toman muchísimo tiempo. Y si a todo eso le agregas posibles personas que quieren adoptar, o sea, las posibilidades se disminuyen. ¿Aquí en qué entra el interés público? ¿Realmente estás protegiendo a un menor o lo estás privando de una familia? ¿Por qué? Porque si te arraigas un modelo de es que tienen que ser necesariamente mamá y papá, es como, ¿y eso en qué modelo, en qué fórmula te da el resultado exacto de que así tenga que estar contento el menor? Puede estar en un modelo ideal heteronormado y ser una familia sumamente violenta y terrible, y puedes también estar en un modelo homoparental así y estar muy feliz, o viceversa. Pero el chiste aquí es que no puedes juzgar a la persona por una preferencia. O sea, lo tienes que juzgar en un sentido psíquico, sociológico, posibilidad que tengan. O sea, no puedes juzgarlos previamente. No puedes solo asumir que porque tienen esta diferencia y no es exactamente ideal a lo que se tenía planeado hace 100 años, ya tú no puedes acceder. O sea, aquí se tiene que entender esas diferencias, no, o sea, no tratar de que la pareja homoparental aspire a ser una pareja heterosexual o aspire a cumplir los roles de género de una pareja heterosexual para ser posibilitado y ser considerado como adoptante. O sea, aquí lo que se tiene que hacer es analizar y entender la diferencia, y se han demostrado por muchísimos estudios psicológicos que realmente los menores no se ven afectados por esta situación. Al contrario, es absolutamente un beneficio de ya no estar en el sistema. Estás con una familia que se preocupa, que pasó todo el proceso, porque evidentemente, o sea, que los sean considerados no les va a dar ipso facto al menor. Es como, ok, bueno, sí te consideramos y pues, toma tu hijo adoptivo. No, claramente van a tener que pasar por los mismos procesos que tienen que pasar todos. Pero, o sea, si lo sacas del mapa desde un inicio, porque no entiendes las diferencias o no las analizas y las aplicas y las mejoras y las implementas, el que se va a ver afectado en última instancia va a ser el menor. ¿No crees? Sí, claro. De hecho, aquí hay una pregunta muy buena que también lanzaron a uno de los asistentes, se llama Ricardo Licona, que si nos puedes explicar o mencionar qué es el interés superior del menor, también Ok, pues para poder entender, ¿no? Esa parte que pues acabas ok. de mencionar. El interés superior del menor, te lo voy a tratar pero en términos muy, muy, muy sencillos, es básicamente vamos a velar porque el menor esté bien. O sea, si
los padres, madres o personas están en un pleito así terrible, vamos a procurar que el menor o que los derechos del menor, porque sean los que sobresalgan, los que te protejan. ¿Por qué? Porque el menor está en una situación vulnerable, ¿no? O sea, es un niño, es una niña, es incapaz ante la ley, no puede valerse por sí mismo en determinadas circunstancias. Entonces, al ser de orden público, de interés del Estado, lo que hace el Estado, los jueces en este caso, es que toman parte como si fueran parte del menor, como si estuvieran litigando por él para protegerlo más, ¿no? Para sacarlo de todo contexto social conflictivo y que sus derechos no se vean alterados. O sea, en términos muy, muy sencillos, creo que sería, procurar que los derechos del menor sean los que se sobrepongan sobre los demás intereses. No sé si eso queda un poquito más claro. Sí, mencionan que sí ya quedó un poco más claro. Y también les gustaría saber cuál es el proceso legal para poder adoptar. No, tiene un ratillo que lo estudié, no me lo sé de paso por paso, pero en ese se hace un análisis, o sea, psicológico a los posibles adoptantes, que cumplan con determinados ingresos, que tengan una vivienda digna, que puedan propiciarle al menor todo lo que requiere, todos los intereses, o sea, que tengan un antecedente bueno, que tengan ciertas cartas de recomendación. Sí se hacen muchos filtros de este tipo, que son un poquito análisis, por decirlo de alguna forma, que llegan a ser muy tardados y muy gravosos, pero es con la finalidad justo de que el menor tenga el mejor hogar. Entonces, o sea, llega personas, parejas, incluso puede una persona soltera adoptar, tenga más de 25 años, llegan a la institución, yo quiero promover un juicio de adopción, o al DIF. Entonces lo que va a hacer la institución es que va a revisar el perfil del aspirante, van a hacer una serie de pruebas de pues, cómo es tu ingreso, cómo es tu vivienda, en qué zona vives, por qué quieres adoptar, cuál es la finalidad, cuáles son tus motivaciones, cuál sería el futuro del menor en tanto tiempo. Y a través de todo este proceso van seleccionando cuáles son los aspirantes más adocos, si realmente notan que tienen un genuino interés o es solo por determinado capricho. O sea, sí es un proceso muy complicado, pero justificado. Debiera quizá no ser tan gravoso por la cantidad de personas, de niños, niñas que están en esta situación, pero sin embargo sí tiene que ser, o sea, exhaustivo. Perfecto. Y también les interesaría saber aquí en el público, te voy a ir lanzando las preguntas porque Claro. de acuerdo con los temas que vamos a hablar. ¿Los niños adoptados obtienen los mismos derechos que los hijos biológicos? Sí, los mismitos. O sea, eso sí fue un tema y porque hace no tantos años habían una distinción de es que si es hijo adoptado, que si es hijo biológico, pero o sea, se entendió que en primera no podían categorizar así a los niños. Entonces, hijo adoptante produce exactamente los mismos derechos que hijo biológico. Mismos efectos para todo. Mismas prohibiciones, mismos beneficios, alimentos, todo. Ok. Y también Gabriela nos pregunta que ¿cuál es el proceso para denunciar la falta de cumplimiento de derechos y cuidados de un menor? Ok. Esto se da dentro de un juicio que se llama controversia de orden familiar, por ejemplo. Bueno, dentro de la amplia gama que es controversia de orden familiar, llega la persona que percibe que el menor no está... hay varios supuestos, supongamos una persona percibe que el menor no está como en la mejor situación, presenta a un juez y el juez tiene que hacer una intervención y mandar a instituciones como el DIF a ver qué está pasando y inmediatamente, o sea, sustraer al menor si tienen que y ponerlo en un ámbito de protección. Esto suponiendo que sea un niño que esté sufriendo violencia, algún tipo de maltrato y que alguna persona en su entelequia alrededor lo considere, lo note o lo perciba, inmediatamente tiene que ir con juez de lo familiar. Ahora, la otra opción es, por ejemplo, cuando son cónyuges que se separan y hay un incumplimiento para los pagos del menor,
y si es una demanda para solicitar alimentos, de los cuales se le deben de pagar al menor hasta que cumple 18 años y si sigue estudiando hasta que termine la carrera, porque, o sea, para que pueda ser como autosuficiente, sí hay unas reglas ahí. Creo que hay otra pregunta. No, bueno, no sé si eso queda claro o me regreso. Si quieren nos pueden contestar si sí quedado claro o si les gustaría que les aclarara algún punto. Sí, creo que si es un caso de violencia te vas directo al MP. O sea, si es violencia muy fuerte y lo reportas, sin duda, pero también se debe hacer por vía familiar. Y ahora... Sí quedó claro. Nos mencionan que sí quedó claro. Y la siguiente pregunta sería, ¿los menores de edad pueden protestar ante discriminación en la familia o hay contactos de ayuda? Puedes acudir a instituciones como el DIF, o sea, para solicitar ayuda y solicitar algún tipo de intervención y se debe atender automáticamente, o sea, si está en una situación de vulnerabilidad o maltrato de este tipo y no hay un familiar o un pariente cercano que lo pudiera auxiliar, si hay instituciones que pudieran preverlo, te pueden tomar tu denuncia incluso en el MP, si eres menor, sin problema, pero creo que lo más funcional podría ser también ir directamente a la institución del DIF. Ok. La siguiente pregunta, Ivy, sería para ti. ¿Tú crees que las personas del mismo sexo pueden tener una familia y pueden cuidar a un niño con todo lo que marca la ley de brindarles alimentos? Claro, sí, sin problema. O sea, la persona sigue siendo persona, o sea, sigue siendo un ente capaz, que trabaja, es funcional, o sea, no hay razón por la cual deba verse mermado por el simple hecho que tenga una preferencia sexual distinta a un modelo heteronormado establecido. O sea, que a X persona le guste el azul y a otra persona le guste el verde no va a cambiar la esencia de la persona en lo más mínimo. Si es una persona que tiene la capacidad, la voluntad, sobre todo porque hay muchas familias que no son voluntarias, y la disposición, yo no veo para nada el más mínimo problema. No lo hay. Hay estudios psicológicos que han demostrado que no se ve afectado para nada la realidad del niño ni su desarrollo. Creo que más bien lo que hay ahí es un prejuicio social y un prejuicio entendido desde temas de en la primaria, que en la primaria creo que a nadie le explicaron que había más realidades más allá de hombre, mujer, niño, niña, perro. Entonces, sí, creo que no tiene el más mínimo problema, pero creo que la cuestión ahí es un discurso docente, es un discurso social y es un discurso que no ha evolucionado como debiera de evolucionar y atender a la realidad social. ¿Tú qué crees, Ivy, que debería de hacer el Estado para educar a las personas en cuanto a estos temas que existen? Familias diversas, que no nada más existe como tú lo mencionas, mamá, papá, hijo y perro, ¿no? O sea, que existen también familias de abuelita y nieto, de mamá e hijo o de papá e hijo. ¿Qué tendría que hacer el Estado como tal para implementar esta educación de que existen las familias diversas? Y no nada más hablando de Ese es personas de... un gran problema porque, o sea, no sé si a ustedes les ha sonado, pero hace poco fue toda la situación del PIN parental, por ejemplo, sonó mucho en Monterrey, of course, de que no querían dar determinado tipo de educación sexual a los niños y que a mis hijos los educo yo, ajá, pero ¿qué estás educando y qué está resultando, no? O sea, sí es evidente que te estás enfrentando con circunstancias reales que pueden afectar a tu hijo, o sea, ahí es un tema bien complicado sobre qué tanto se puede pronunciar el Estado en cuanto a la educación del menor. Yo creo que ahí sí hay una cuestión de interés superior del menor y de educación, o sea, en educación como derecho, porque si tu entorno te está privando de una educación actual, una educación lógica, coherente, ahí hay un fallo, ahí algo está mal. ¿Por qué? Porque cuando salgas de ese entorno
cerrado en el que estés, te vas a topar con un mundo real que es muy distinto a lo que te vendieron 5 años de instrucción prácticamente, ¿no? Entonces, en cuanto a la postura del Estado, creo que en primera el Estado tiene que tener una modificativa interna porque el Estado también es de los primeros en poner trabas a este tipo de movimientos. O sea, creo que quienes llegan a promover un poquito más, si es que es un poquito más el Poder Judicial a través de sentencias, es por lo que ha hecho, creo que ha tenido bastante, los últimos sobre todo 10 años, un comportamiento un poco más evolutivo, pero el Estado sí creo que se está viendo muy limitado, tanto por sí mismo, tiene límites internos y tiene límites externos. Yo creo que deberían tratar de cambiar el discurso docente, tratar de implementar, aunque sea como existencia, porque tú no sabes cuando hay un niño que está descubriendo que su preferencia sexual no es la heterosexual a los 8 años y se topa con un mundo sumamente cerrado porque en la escuela jamás lo vio. O sea, si consideras que aproximadamente el 8 o 9% de la población no es heterosexual, o sea, es un número bastante, bastante alto que no tiene esta educación que le es funcional a él. Entonces, me gustaría pensar que el Estado va a tomar algún tipo de iniciativa dentro de la educación pública o la educación mínima pública para todos, pero creo que hay confrontaciones bastante, bastante factibles todavía. Otra pregunta que lanza uno de los participantes es que si fue concubina, vivió en concubinato durante 10 años y existía un menor de 6 años, ¿esa persona tiene derechos al niño, Sí, al claro. menor? Sí, sin duda. A ver, en términos muy, muy, muy llanos, la diferencia más tajante entre el matrimonio y concubinato es que uno no puede estar en aptitud de casarse. O sea, en matrimonio no te puedes casar con 2 personas. En concubinato puedes estar varios años con una, pero perfectamente te puedes casar al día siguiente con otro ser humano. Sin embargo, se entiende que hay concubinato cuando llevan más de 2 años viviendo juntos o tienen un hijo en común. Los lazos, vínculos genéticos, familiares que se generan son independientes del vínculo matrimonial. Entonces tiene absoluto derecho sobre custodia del menor, o sea, compartida con la pareja, dependiendo del régimen, ya lo dilucidará un juez, pero sí, sin duda. Ok. La siguiente pregunta sería, si una pareja formada de una persona cis y una persona trans quiere adoptar, ¿afecta el hecho de que una de las dos partes sea trans? Yo a bote pronto te diría que no debiera de, pero sí es dentro del proceso. Una vez platicando con alguien que trabajaba en el DIF, es el mismo procedimiento el que les llega a poner trabas. Objetivamente es el mismo caso que cualquier persona. O sea, el hecho de que sea trans o que sea cis no altera la condición esencial de la persona. Es más bien el proceso social ahí que llega a influir y que pueda haberse afectado, pero de facto y objetivamente no debiera de haber un impedimento. Ok. ¿Las terapias de reversión ya son castigadas de alguna forma? Y eso es una gran, gran, gran noticia. No en todos los estados, pero sí ha habido un avance. Justo tenemos una amiga que es directora de YAG, que justo han luchado mucho por esas causas, por prohibir los ECOSIG, las mal llamadas terapias de conversión. Ya se están empezando a prohibir. Evidentemente son tortura, o sea, sin duda, porque es una violación de derechos humanos bastante amplia. Aún falta mucho, aún son legales en algunos estados, varios, la mayoría, pero sí, ya hay un avance, ya hay un antecedente, ya hay un principio en el que se están empezando a prohibir, incluso con medidas de cárcel. No tengo ahorita los datos, te los puedo averiguar sin problema, pero sí, ya hay penas por las terapias de conversión. Muy bien. También la, la siguiente pregunta sería, ¿cómo y en dónde puede iniciar el proceso para hacer valer el derecho a la convivencia con el niño? Pues en un juzgado familiar,
llega a presentar una demanda sobre la custodia del menor, sí, lo puede presentar si es muy urgente, incluso de forma verbal, pero llega una demanda, demanda al que ejerza la custodia. Tuvimos los antecedentes, ¿no? Vivimos en pareja 10 años, tuvimos un hijo en común, proporcioné alimentos al menor, se me está privando de la convivencia con él, la guardia y custodia, entonces eso tendría que dilucidarse en un juzgado de lo familiar. Si es en la Ciudad de México, están ahí en el centro, frente al hemiciclo de Juárez. Ok, muchísimas gracias, Ivy, por contestar las preguntas. Ya nos iríamos de acuerdo a los derechos sobre la seguridad social. Okay. Ya lo habías mencionado, ¿no? Hace ratito, sí, lo mencioné. La seguridad social es un derecho público, es un derecho laboral, por ejemplo, que se da tú como trabajador, de tu sueldo, el patrón, el Estado y tú ponen determinadas cuotas que se van a repartir para tu Afore, para un seguro, para tu seguro médico sobre todo. En seguridad social, cuando estás, o sea, casada en matrimonio, tu pareja, tu esposo o esposa tiene derecho y tiene acceso a este seguro también, por extensión. ¿Qué pasa con muchas parejas? Que, o sea, cuando las regulaciones internas de las leyes del IMSS, por ejemplo, o los reglamentos internos, al momento que se quieren inscribir, están redactadas de tal manera que sonaran como si exclusivamente, más bien suenan como exclusivamente, versaran a parejas de heterosexuales, ¿no? O sea, la esposa del trabajador o el esposo de la trabajadora, por ejemplo, en casos de guarderías. O sea, son una serie de derechos que sí se entienden exclusivos o se redactan como si fueran exclusivos a este único modelo. Lo que pasó, les digo, en este caso en seguridad social, en determinado estado conservador, fue que no se les permitía inscribirse en el modelo de seguro social. Aunque ellas se habían casado, o sea, se habían casado en otro estado, evidentemente, pero bajo el hecho de que lo que es válido en un estado debe ser válido en otro, no las permitían, a esta pareja de mujeres, no permitían que inscribiera a su esposa en este seguro. Entonces, lo que ellas hicieron en el amparo fue, ahora sí que impugnar la decisión de que no podían acceder, y lo que dilucidó la corte fue que, o sea, aunque la norma como tal no decía pareja heterosexual, se entendía por los reflexivos o por los géneros de esposa, esposo o ese tipo de relaciones que se estaban excluyendo por resultado. O sea, por resultado quiere decir que quizá la norma a bote pronto, a primera vista, no parece discriminatoria, pero al momento que la aplicas y al momento que surte efectos, efectivamente está vulnerando un grupo, ¿no? Entonces, cuando se aplica esta norma, pues quienes se ven sacados o expulsados de este modelo son estas parejas, en este caso pareja de mujeres, y son puestas en un plano de desigualdad, promueven su amparo y pasan años hasta que llega la corte y la corte resuelve como, a ver, es que tú no puedes privar a las personas porque tu redacción tenga reflexivos que estén sacando a estas personas que tienen todo el derecho porque han cumplido sus cuotas o han cumplido sus aportes, ¿no? Entonces ahí te pones a pensar cuántas personas que están en trámite para que se puedan inscribir a su pareja a la seguridad social, qué tal si en una de esas la pareja se enferma y porque el trámite judicial no salió a tiempo, no le pudieron dar un servicio médico al que tenía a todas luces derecho, porque si hubiera encajado en el modelo ideal heteronormado no habría tenido el más mínimo conflicto. Entonces, o sea, no, es una cuestión en cadena, casi efecto de dominó, de, ajá, no te privo de servicio y te afecta y te afecta y te afecta, y en una de esas, o sea, terminas dejando en un estado vulnerable absolutamente a todo este tipo de parejas. Entonces, ¿por qué se están haciendo estas distinciones? Es donde tienes que entrar en el análisis correspondiente, ¿no? ¿Por qué estás privando? ¿Por qué tu efecto al final es que estás quitándole un derecho humano? Porque la seguridad social también se entiende como derecho humano a una persona de tener acceso a todos este tipos de servicios por el simple hecho de que tiene una preferencia no heteronormada. Entonces, la merma de la seguridad social es un problema muy fuerte
porque déjate de que haya personas involucradas como en el interés superior del menor o sea una simple regulación o determinados, todos los derechos que se están perdiendo pueden tener consecuencias gravísimas que porque es de aquí que espero a que me resuelvan mi amparo, que el amparo solo va a tener efectos para mí y ya no todo, ya no solo en el Estado, solo para mí, y todos los que se vean afectados, pues cada quien sus amparos, pues no. O sea, el problema ahí es el problema legal, es un problema de la disposición, es un problema del sistema que te está bloqueando todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Me querías decir algo? No. Eh, ¿qué? ¿Ya podemos seguir con la siguiente pregunta? Claro. Ok, la siguiente sería que, ¿qué pasa con cuando existen una pareja de homosexuales y muere una persona y en ese estado no existió el, pues la figura de concubinato y no pudieron casarse? Entonces, ¿esa persona puede acceder a los bienes? Uy, ese es un tema complicado. Se pelea mucho, es algo que tendría que resolverse desgraciadamente todavía por vía judicial, si no hay una normativa. Justo, es que justo ese es uno de los problemas. O sea, si la norma no te está excluyendo de esta situación, lo que va a llevar es que esa persona tenga que verse en la necesidad de promover un litigio, un juicio, para tratar de demostrar la condición y quedar al arbitrio de un tercero, que en este caso sea el juez, y todo lo que tenga que escalar para poder demostrar su condición y pelear por una igualdad que de facto debiera tener ipso facto, que de facto tienen las parejas heteronormadas sin problema. En ese caso tendría que verterlo en una vía judicial, que es lo que han hecho y lo que ha todos estos casos que les estoy contando y lo que ha dilucidado este tipo de antecedentes. El beneficio, entre comillas, es que estos antecedentes, o sea, ya hay antecedentes, ya hay una directriz sobre cómo los jueces tienen que resolver, sobre cómo permea el bloque de constitucionalidad, los temas de derechos humanos, este tipo de directrices y cómo idealmente el resultado debiera concluirse con todas las de la ley en un mismo plano de igualdad, pero pues ahí es donde puedes ver clarísimo que alguien que por estar en la figura matrimonio, concubinato ipso facto ya no tendría el más mínimo problema y pareja homosexual va a tener que aspirar, va a tener que pelear, va a tratar de encajar en el mismo plano de igualdad para poder llegar a lo mismo. Entonces sí tendré que dilucidarlo por vía judicial. Perfecto. Aquí nos preguntan que si se renta un vientre, si una pareja homosexual renta un vientre, ¿la mujer que renta el vientre se considera parte de la familia? Ese es un gran tema, Porque bien renta, complicado, porque no está regulado legalmente. Pues el tema de la subrogación es bastante complicado. De facto se entendería que no, pero quienes realmente regulan estas cuestiones es el mismo hospital. Eh, porque hacen, digamos, pequeños contratos internos del hospital sobre cómo se va a regular, pero pues sigue siendo un contrato privado y son de las cosas más endebles que hay. Entonces, el tema de la maternidad subrogada es un tema que está muy en pañales, o sea, no solo en México, en el mundo, porque justo hay un tema ahí de bioética complicadísimo, que si resulta que la persona gestante luego se arrepiente, ¿quién tendría los derechos sobre el menor? Entonces, de facto no es alto como tal. Les digo, se regula de una forma más o menos en ámbitos privados, en hospitales, pero es un tema muy endeble y a bote pronto yo te diría que si hay un acuerdo previo e idealmente respetado, no pertenecería a la familia como tal, o sea, literal se prestó para la función biológica que se combinó entre las partes. Hay creo que 2 estados que regulan la gestación subrogada y hasta ahí, pero no iría más allá. Idealmente, entonces es complicado, es un acuerdo privado, pero a bote pronto yo te diría que no, pero pudiera verse apelado. ok. Y aquí también nos habían preguntado que
Después de ser negado el derecho a la convivencia del menor, ¿aún se puede iniciar el proceso? A ver, si ya es una sentencia firme que negó la convivencia y justificadamente la haya negado, no sé si hay un caso de violencia familiar o algo así, y es sentencia firme, no, ya no se puede hacer. Pero si es una sentencia de primera instancia, o sea, nada más un juez ha dicho que no, proceden, hay medios de impugnación, o sea, segundas instancias, vas a apelar esa decisión del juez, la decisión va a ser revisada, se van a volver a promover argumentos para tratar de convencer a los superiores del juez y en escala superior lo que vaya llegando sobre la conveniencia o la necesidad de la guardia y custodia. Entonces, si es una decisión que ya justificada así de tribunal colegiado que es inamovible, no, ya no se puede hacer nada. Pero si es de solo un juez, es perfectamente apelable si se hace en el tiempo necesario. Ok, pues pueden ir enviando sus preguntas los asistentes para que las pueda responder Ivy. Y nos gustaría que nos dijeras, Ivy, sobre atacar la estructura en la que estamos, sobre esta negación a los derechos de seguridad social hacia las personas, pues, de miembros de la comunidad LGBT. Ahí es un tema, porque quienes van a promover, modificar las leyes para modificar esta realidad social son los legisladores. Ahora, acceder a tu legislador de confianza, ahí es donde entra el quid, ¿no? Se hace mucho, por ejemplo, políticas públicas o muchas sociedades civiles que, o sea, sin fines de lucro, que buscan esta protección de derechos humanos, promueven iniciativas, porque tú incluso como ciudadano, si juntas determinado porcentaje y determinado número de firmas, puedes promover, pero juntar las firmas luego es un poco complicado, entonces te conviene más como presionar a tu diputado de confianza a través de, les digo, este tipo de políticas públicas, de sociedades civiles. Entonces, cuando el legislador toma estas cartas, por lo mismo que tiene lo que les comenté hace rato, de la obligación positiva y la obligación negativa, la obligación positiva entendida que los derechos humanos tienen un piso mínimo. O sea, los derechos humanos, siempre que se vayan aumentando, van a ser un mínimo, ¿ok? O sea, tienes derecho a comida, tienes derecho a comida y agua. Entonces, todos estos pequeños aumentos siguen dejando un mínimo. ¿Por qué? Porque nunca vas a cubrir toda la totalidad de un derecho humano. Lo que tú no puedes hacer es que si ya alcanzaste determinado piso, ahora sí que menoscabarlo y volverlo a bajar, ¿no? Entonces, el legislador puede adicionar a través de reformas o de leyes o disposiciones, ir aumentando este tipo de derechos que sean más, o sea, que engloben más, que permeen más este tipo de personas, que consideren todos los tipos de desigualdades, para ampliar, para nutrir los procedimientos, nutrir los derechos, nutrir el principio de igualdad y el principio pro persona, que se supone que está versando dentro de toda, ahora sí que toda la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hace estos avances, manda el mensaje legal de que, a ver, tu institución estás fundamentada y tienes que trabajar conforme a esta norma y esta norma ya se modificó para que tú entiendas que la igualdad, que estas personas tienen derechos sin ningún tipo de limitante, más que la institucional que se había estado creando, tú ya no puedes actuar de la misma manera, o sea, tú ya no los puedes sacar de la jugada, ya no los puedes sacar del mapa, o sea, necesariamente ya yo legislador se aprobó y aquí está la norma constitucionalmente funcional y tú tienes que actuar así. Y también el legislador tiene su misión de no menoscabarlo, ¿no? De ya, por ejemplo, ya se permitió el matrimonio igualitario, no voy a regresar la norma a que diga ahora matrimonio entre hombre y mujer. O sea, ya logró un avance, ya está reconocido, ya tiene una protección muy amplia de carácter constitucional, porque recuerden que la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, permea todo el ordenamiento. Entonces, si existe una norma de menor jerarquía que es inconforme o va en contra de la Constitución, se promueven acciones de inconstitucionalidad en contra de esta norma donde dices como, oye, tú, Suprema Corte,
ve este ordenamiento más chiquito, resulta que es violatorio de derechos humanos. Y si los derechos humanos que están concebidos en la Constitución, que es de mayor jerarquía, esto quiere decir que tu Constitución, tu Corte, tienes que dar la instrucción para que se modifique esta norma que es violatoria de derechos humanos. Entonces, lo que se debe hacer ahorita, o sea, idealmente, sería, aún así, lo ideal sería que el legislador tuviera la iniciativa y se aprobara y se modificara y se buscara siempre la mayor protección, pero recordemos que dentro de estos sistemas de cámaras el tema parlamentario es complicado porque poner de acuerdo a 500 personas sobre un tema no suele ser lo más fácil del mundo, salvo que lleguen a estar ligeramente coludidos. Entonces, se puede ir por otras vías, que son las vías judiciales, que pese a que son más tardadas y muchas veces incluso se hacen por estrategia, o sea, no tanto por un beneficio inmediato, sino porque crea un antecedente, un precedente. Son, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad sobre todas las normas violatorias de derechos humanos, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, mucho la CNDH, que es un organismo constitucional autónomo, o sea, que no le responde a la administración pública, es que cuando sacan una norma del Congreso y se dan cuenta que tiene 50 violaciones a derechos humanos, lo que hace la CNDH es que llega a la Suprema Corte y es como, esta norma tiene 50,000 defectos violatorios de derechos humanos, tu Suprema Corte, revísala. Y es una forma de tratar de controlar y de evitar que este tipo de normas afecten, porque en su resultado y en su aplicación van a estar generando discriminación y van a estar generando vulneraciones de derechos. Muy bien. A mí me gustaría hacerte una pregunta, de hecho es mía. ¿Cuál crees que sea el trasfondo del por qué en algunos estados no quieren aceptar el matrimonio igualitario? No lo quieren imponer en sus legislaciones. Yo creo que eso es un tema cultural / social, porque hay una resistencia, siempre va a haber una resistencia a este tipo de cambios. O sea, históricamente siempre se resiste a este tipo de modificaciones, así como se resistió a que la mujer votara, o al apartheid, que también hubo resistencia. Siempre hay un sector que está afianzado a un modelo, y pese a que este modelo ya no esté actualizado, o sea retrógrada, desnutrido, lo que tú quieras, hay un sector muy amplio que se arraiga a este mismo. Y este sector, o sea, no estoy hablando que exclusivamente un determinado grupo social, ¿no? Este sector está repartido en todas las ideas, clases sociales, puestos políticos, trabajos, en todos lados. Entonces, cuando tú te topas con este tipo de trabas, de representaciones sociales que están viendo incluso, pueden llegar a, desgraciadamente, mayoritear, y mayoritean y no se permiten y se bloquean. Entonces, o sea, estás afectando a una minoría por una decisión mayoritaria, que es un gran problema del utilitarismo, que es la decisión de la mayoría sin considerar a las minorías. Yo creo que aquí es una resistencia social, es una resistencia cultural, es una resistencia educacional, que muchas veces, o sea, si tú llegas incluso a argumentar, y no estoy diciendo que todos, hay distintos tipos de argumentos, pero los que me llego a encontrar con mucha frecuencia son argumentos religiosos, que es como, independientemente de credo que profeses, o sea, ¿por qué tu creencia va a afectar socialmente el derecho de alguien más? O sea, si no es pastel, no es que porque le den derechos a otro, tú te quedas sin tus derechos, ¿no? Entonces creo que es una resistencia pasiva social y cultural. Creo que lo que se tiene que cambiar ahí es un discurso educativo bastante amplio. O sea, no solo que estén encargadas todas las maestras de primaria y educación superior de dar, básica y media superior, de dar una cuestión que debiera ser, pero pueden verse limitadas, sino creo que personas en sí mismas tienen que promover, tienen que ampliar este tipo de visiones para que idealmente, o sea, se evolucione, sí, absolutamente, este tipo de pensamiento, y estos conceptos puedan adoctrinarse y entenderse en la realidad social de lo que está pasando. Ok, pues ya no enviaron más preguntas. Yo creo que ya sería todo. Pues muchísimas gracias, Ibis. De hecho, Ángel Gabriel acaba de levantar la mano. Si quieres, pues puedes prender tu micrófono. Sí,
Hola, buenas tardes. Soy Ángel. Hola, Ángel. He hecho varias preguntas y muchas gracias por contestarlas. Mi pregunta es, ¿una mujer o un hombre trans que aún no tiene la operación de reasignación de sexo puede entrar a los sanitarios del sexo que se siente identificado? Yo diría que sí. O sea, me acuerdo mucho una conferencia que escuché hace poco dentro del seminario de la Suprema Corte. El ser mujer, ser hombre, se entiende actualmente dentro de estos conceptos jurídicos como un concepto legal, no como un concepto biológico. Eso es algo que se me grabó mucho, fue de una jueza, no, de una magistrada de un tribunal colegiado, que se analiza la condición como concepto jurídico y a través de las expresiones necesarias. Obviamente puede, claro que haya una cuestión ahí justo para un grupo, pero sí creo que yo creo que como concepto jurídico no debiera de tener problemas, o sea, siempre y cuando cumpla con las mismas normativas humanas que cualquier humano de comportamiento debe tener en un baño, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, ¿a quién le importa dónde haces? Sí, claro. ¿Me podría dar el nombre de la persona que dijo? No te escucho muy bien, todo como Hay mucho ruido. Disculpa, ¿El micrófono Tania, de ¿tienes alguien está abierto? abierto? No sé si los pueden silenciar porque no escucho bien. Muchísimas gracias, Iris. De hecho, Ángel Gabriela acaba de levantar. Si quieren. Ok, pues ya no me Tania, quedan más ¿tienes abierto? preguntas. ¿Puedes cerrar, por favor? Muchísimas gracias, Iris. De hecho, Ángel Gabriela acaba de levantar. No sé si alguien tenía más. Gracias. Sí, yo quería saber cómo el Congreso o la persona que le dio el concepto o que le dijo que pues sí, el género ya no es algo biológico. Realmente es que me gustaría tener ese sustento de una persona con ese nivel. Me gustaría saber el nombre o algo. Ahorita te digo el nombre de... Tomé un curso en línea con ella. Se apellida Romo. Lorena Romo. Lorena Romo. Le agradezco mucho su atención y la No me información. trates de usted. Oh, gracias. Claro. Nada, si alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes. Que las envío, puede abrir su micrófono. Sí. Jennifer Castañeda Picasso. Ella levantó la mano. ¿Le damos la palabra? Sí, claro, claro. Ay, pues gracias. Hasta ahorita la información que han dado me parece muy buena, pero quisiera saber si saben de instituciones o como más recursos para poderse informar sobre género, diversidad sexual, sobre todo como para informar a la familia. Ok. Yo diría que Jack tiene muchos de esas vertientes. Jimé, ¿me apoyas? Hola, sí, claro, de hecho, JAC, la asociación civil se llama así JAC, YAAJ, es la encargada para combatir los ecocig en México y de hecho tienen un dossier en su página web muy bien hecho, sustentando pues las vivencias, cuestiones internacionales, nacionales y todo esto para los ecocig. Ahora bien, también hay muchísimo material que ha emitido tanto la CONAPRED como la COPRED. Ellos dos tienen muchísimo material, PDFs, cuestión un poco más informativa sobre cuestiones de la orientación sexual y la discriminación por razón de orientación sexual. De hecho, anualmente hacen la ENDOSIG, que es la encuesta nacional sobre discriminación por orientación sexual, y emiten los resultados de una forma muy ilustrativa, entonces eso podría ayudar muchísimo. Por otro lado, no sé si aún se puede acceder a él, pero hace algunos años en el Museo de la Memoria y Tolerancia hubo una exposición temporal
sobre orientaciones sexuales y no sé si en su página web publicaron a la vez un librito que ahí mismo vendían, que también expone de una forma muy ilustrativa pues casi el ABC de las orientaciones sexuales, yendo desde qué es una orientación sexual, qué es de identidad de género, la diferencia entre sexo y género y cuestiones por el estilo. En la diferencia sexo y género también les recomiendo muchísimo el protocolo actualizado para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte. Incluye todo un capítulo muy dogmático sobre esto para que se puedan entender estos conceptos. Y pues ya, es lo que yo les recomendaría. Jim es experta en el tema. Gracias. Pues muchísimas gracias. No, gracias los a ti. tips. No sé, ¿alguien más en su momento? Y muchísimas ¿Dudas? gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o aportar algo? Oh, ese es un gran tema, indeed. Sí, Violencia en parejas lésbicas. es un buen tema, el tema de violencia entre parejas lésbicas que está olvidado y subestimado. Sí se da, sí, y es más grave de lo que parece, porque incluso dentro de las parejas puede haber roles que se adopten y no están excluidas por el simple hecho de ser mujeres. Quizá más adelante ahí me pondré en contacto con Luis para tratar de organizar algo así. Ay, de hecho yo quiero aquí aportar algo. Aquí me va a aportar algo. Hay una sentencia justo de la Suprema Corte que se emitió este año de la primera sala, donde habla sobre la comaternidad. Había pues 2 mujeres lesbianas que estaban casadas, tuvieron una hija, creo que por técnicas de reproducción asistida, pero bueno, resulta que se terminan divorciando por razón de violencia en la pareja y pues justo el ministro Pardo en esa sentencia dice que independientemente de que se trate de 2 mujeres, siendo la pareja, el asunto se tenía que juzgar con perspectiva de género. Entonces está muy interesante. No la tengo a la mano, pero después la busco. Pues igual si no las puedes compartir, ya no Se las sé, mandamos. la podemos dejar en el chat, la podremos dejar después. Si quieres tú me la pasas, Sí, Ivy, sí, y yo la dejo en se el las chat. hacemos. Podemos tener acceso al chat. Va. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por la invitación y por todo. Ya sería todo. Y pues muchísimas gracias, Ivy. Ojalá y si podamos hacer ese conversatorio, la que dijeron, porque estaría demasiado interesante. Claro que sí. Oh, Pues es, sería todo. Muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación y gracias a los que asistieron. Pues nos vemos.